por el primer y segundo lugar se enfrentan, con la premisa: ¿es el aumento de la temperatura del Sol el factor más determinante en el calentamiento global y los cambios climáticos que nos afectan? El colegio Don Orione a favor versus el colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso en contra. Modera el señor Andrés Lucero Leiva, psicólogo, magistrado en Ciencias Políticas en la Academia de Guerra Naval. Antes de comenzar, quisiera mencionar a los integrantes de cada equipo. Por favor, les pido que se pongan de pie y una vez finalizado me gustaría otorgarles un aplauso a cada uno de los equipos. El Colegio Don Orione de Quintero está compuesto por la señorita Bárbara González, el señor Carlos Bustamante, la señorita Melissa Martínez, la señorita Catherine Silva, el señor Gonzalo Pardo y la señorita Macarena Beas. La capitana del equipo es la señora Luzmenia Durán. Un aplauso, por favor. Presentando la postura negativa, el Colegio de los Sagrados Corazones Padres Franceses está compuesto por el señor Sebastián Carvajal, la señorita Daniela Urrutia, la señorita Daniela Petersen, la señorita Daniela Tapia, el señor Ricardo Curaqueo y la señorita Antonella Marín. La capitana del equipo es la señora Beatriz Suárez. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Pido por favor a la audiencia silenciar o apagar sus teléfonos celulares. La premisa a debatir es la siguiente: ¿es el aumento de la temperatura del Sol el factor más determinante en el calentamiento global y los cambios climáticos que nos afectan? Le corresponde comenzar este discurso a la bancada afirmativa, la señorita Bárbara González. Dispone de 2 minutos con tiempo protegido. Muy buenas tardes, saludos cordiales a los señores del jurado, a la bancada de oposición y a todo el público presente. Representamos al Colegio Don Orione de Quintero y somos la bancada afirmativa ante la premisa: ¿es el aumento de la temperatura del Sol el factor más determinante en el calentamiento global y en los cambios climáticos que nos afectan? Para tener un conocimiento más confiable acerca del comportamiento de la Tierra, no debemos enfocarnos solamente en los últimos 300 años, sino a lo menos debemos examinar los últimos 300 millones de años. Debemos tener una visión de la Tierra histórica, geológica de la Tierra. El hombre tiene su cuota de responsabilidad en el calentamiento global y en los cambios climáticos. Sin embargo, estudios demuestran que este fenómeno se produce fundamentalmente por factores astronómicos. Ejemplo, variaciones en el eje de inclinación de la Tierra o en la órbita alrededor de la Tierra, alrededor del Sol, radiación solar, etc. Defino textual entonces: cambio climático, variación estadísticamente significativa, ya sea en las condiciones climáticas medias o de su variabilidad, que se mantiene durante un periodo prolongado. Variación solar, acontecen en el Sol, son fluctuaciones en la cantidad de energía emitida por el Sol, representándose como luminosidad y viento solar. Calentamiento global, es el aumento de la temperatura media de la atmósfera. Algunas fuentes de las cuales hemos hecho uso: NASA, NIT, profesor Bert R. Bolin, fundador y ex miembro de la APCC, Piers Corbin, destacado astrofísico. Finalmente demostraremos que, aunque parezca increíble, el calentamiento global y los cambios climáticos, la naturaleza misma puede ser la principal causa. El Sol, el viento, las áreas terrestres, todas están unidas juntas en un sistema que está en constante cambio.
Por lo tanto, el Sol es el único factor, él es el factor más determinante en el calentamiento global y los cambios climáticos que nos afectan. Muchas gracias. Gracias. Pasar adelante al señor Carlos Bustamante. En esta oportunidad, una vez terminado su tiempo, la contraparte podrá hacer uso de su derecho a réplica. Buenas tardes. Estamos frente a una gran polémica, el calentamiento global. Antes de hablar de responsables, miremos a nuestro alrededor. El hombre de hace décadas pudo contribuir a que esto se acentuara, con su avance y su obra en materia industrial, económica, comercial y de transporte. Actualmente existe preocupación científica, política, mediática por reducir los efectos del calentamiento global, apuntando casi exclusivamente a factores antropogénicos. Esto cobra sentido solo porque es lo único controlable por el hombre. Los cambios de la intensidad de la radiación se ponen de manifiesto en épocas de grandes cambios en la Tierra. En el siglo XIV la actividad solar bajó considerablemente, ocasionando un periodo de grandes fríos. Y lo inverso también ha ocurrido, y más aún vemos con alarmas que vivimos un periodo de alta concentración de la actividad solar, lo que da lugar a un aumento de la temperatura solar y por ende del Sol. O sea, del Sol y por ende de la Tierra, con consecutivos cambios climáticos, con inundaciones, sequías, fenómenos que son impredecibles. Todo esto según el mismo. El efecto invernadero, convidado de piedra. Pero, ¿será en realidad el factor determinante? Recordemos que el 95% del efecto invernadero es solamente vapor de agua, mientras que el tan bullado CO2 con su amigo óxido nítrico, metano y clorofluorocarbono, entre otros, son solo un mísero aporte al tan engrandecido invernadero. Además, el aporte del hombre en este sentido es igual de ínfimo. Basta decir que la mayor cantidad de CO2 es liberada por volcanes, plantas, bacterias, animales y material orgánico en descomposición. En cualquier caso, debemos decir que el CO2 ni siquiera es un contaminante. Es más, sin él hoy no estaríamos en este debate. De acuerdo con los estudios del Dr. Lancet Institute of Cyclic Research, al aumentar la actividad solar, aumenta el viento solar, lo que hace que en la Tierra haya menos nubes que nos protejan de los rayos del Sol. Por lo tanto, la Tierra se calienta más al no haber tantas nubes. Estudios de la NASA y del connotado profesor John Christie revelan que durante el mayor apogeo industrial, en los años 40, donde los niveles de CO2 aumentaban tanto como el orden en Europa, el planeta sufrió un nuevo periodo de frío que duró hasta 1975. Señores, ¿cómo podemos explicar esto? Muchas gracias. ¿Desea la contraparte hacer uso de su derecho a réplica? Bueno, tú hablaste de la radiación solar como el factor más importante y que se trata de un factor natural. Sin embargo, estudios de la Royal Science, una academia internacional del siglo XVII que también es muy reconocida, habla de la absorción de esta radiación solar a partir de los casquetes polares y del océano, la cual mantendría el equilibrio termodinámico. Y por otro lado, hablaste que el CO2 no es preponderante, pero sin embargo, en los últimos 50 años ha aumentado de 280 a 380 partes por millón en el aire y la cantidad puede seguir aumentando. Entonces, si ya el planeta es capaz de mantener el equilibrio termodinámico, ¿cómo podrías garantizar tú que sea este el factor más predominante? Bueno, primero que nada, los niveles de CO2 que han estado en la atmósfera no son los más altos que han habido en la historia. Recordemos que en el siglo XVII o antes, incluso en la antigüedad, cuando se ocasionó el primer periodo frío de la Tierra, los niveles eran de 1500 ppm. Después se descubrió que un importante climatólogo estadounidense descubrió que en las capas solares, o sea en las capas australes, los niveles de CO2 eran de 500 ppm. Entonces, ¿cómo me puede decir que pueden seguir aumentando y influir en los cambios de la Tierra? Me parece que eso no es de la mejor fuente. En segundo lugar, al haber menos nubes, como lo acabo de explicar, la Tierra absorbe los rayos del Sol en sus cosas más frías, o sea, más oscuras. Por eso el planeta se calienta. Gracias. Muchas gracias. Corresponde entonces pasar adelante a la señorita Melissa Martínez.
Muy buenas tardes. Nos enfrentamos ante un tópico que frecuentemente es portada en la prensa, aunque desde una perspectiva alarmista y enfática en la contaminación antropogénica. Señores de la oposición, el clima varía, no es un fenómeno nuevo y siempre ha sido determinante el sol. Existen causas naturales y causas astronómicas.